Bueno, voy a continuar con los módulos sobre el Alto Imperio Romano. Tengo una duda, creo que hay otros que grabé y no salieron editados. No sé, ustedes después me dirán si los han podido levantar. Tengo que consultar eso, no sé. Hay dos que la parte política creo que salió, entonces me voy a referir ahora a otros relacionados con la economía. Quizá lo más interesante de este primer periodo del imperio es la capacidad integradora que tuvo Roma del mundo mediterráneo. Si nos fijamos en el mapa de las tierras, de los territorios comprendidos bajo el dominio de Roma en los dos primeros siglos, en el Alto Imperio, tenemos claramente a Italia en el centro del Mediterráneo, del Mare Nostrum, un ala occidental que la parte europea se compone de provincias relativamente recientes, como, o sea, conquistadas al final de la República, como las Galias, como Britania, algunas en el Imperio, como Britania, eh, Hispania, y después tenemos un ala oriental que está integrada por Grecia, Asia Menor, y las provincias que están al norte de Grecia, entre el Danubio y los Balcanes, que también son provincias conquistadas de manera más o menos reciente. Eh, lo que podríamos llamar integración económica o primera globalización de la economía antigua es lo que es el hecho más característico del Alto Imperio. O sea, Roma reúne territorios que son económicamente complementarios, eso es un hecho que se dio de manera aleatoria, pero que le benefició, porque en Occidente hay tierras vírgenes que son colonizadas, digamos, por los romanos, sobre todo el borde del Mediterráneo, donde se dan algunos cultivos importantes como la vid, el olivo, los frutales. En el norte de África, en Sicilia y dentro de África, en el lado oriental, especialmente en Egipto, son provincias muy ricas en trigo. Entonces hay un costado occidental, más Egipto, que es productor de alimentos, y hay un costado oriental que está constituido por Asia Menor, por la costa sirio-palestina, que produce en talleres importantes artesanías, manufacturas importantes, en vidrio, en textiles, en cerámica, o sea, son regiones que tienen historia de siglos en la producción de manufacturas, ¿no? Lo que podríamos decir es que entonces estas zonas complementarias que se integran a través de un comercio muy activo, y un comercio que ahora sí es un comercio de artículos básicos, ¿no? Que diferencia al tipo de comercio que hemos visto en otras civilizaciones antes, que era más bien un comercio de artículos de lujo, de artículos caros. Esto es una economía de mercado, o sea, se produce para transportar y vender de un lado a otro del imperio. Esto está favorecido por la navegación marítima, son muy importantes los barcos mercantes, es muy importante la navegación fluvial que trae productos del norte de Europa, trae ámbar, trae maderas, es muy importante también el comercio con zonas externas al imperio, por ejemplo con el lejano oriente, comercio de sedas, comercio de algodón, comercio de especias, que vienen de China, de India, de Arabia, por las viejas rutas comerciales de Oriente, que llegan a la costa de Sirio-Palestina y que desde ahí a través del Mediterráneo se distribuyen. Es muy importante el comercio de metales que vienen de España, que vienen de Anatolia. O sea, es una economía comercial, aunque la base sea agraria, es una economía comercial. Eh, Hay una red de intermediarios y de vías por las que circulan libremente las mercaderías. Los historiadores en general hablan de que esta es una etapa liberal desde el punto de vista económico, o sea, hay poca intervención del Estado. El Estado interviene fundamentalmente cobrando impuestos, que eso sí, son importantes, impuestos directos, impuestos e impuestos de aduana, y también interviene en el abasto de los dos grandes clientes que tiene el mundo romano, que son la ciudad de Roma y el ejército. Esos son los dos mercados más importantes. El ejército es un ejército que tiene como mínimo medio millón de hombres,
muchos historiadores lo duplican porque en el servicio al ejército hay otro tanto, ¿no? Abastecedores del ejército, carpinteros, herreros, eh, zapateros, los individuos que construyen, canteros, los que construyen las fortificaciones, herreros, zapadores, o sea, es una industria el ejército. Es una verdadera industria y un enorme mercado de consumo, al igual que Roma. Roma es el pulpo que absorbe todas las riquezas, todas las mercaderías y todas las rentas, porque cuando nosotros hablamos de la parte oriental, la parte occidental, no debemos pensar que esas partes son autónomas. O sea, eso está totalmente conectado por la clase de los propietarios de las tierras y de los comerciantes. Los senadores, que son los grandes terratenientes que tienen 4.000 o 5.000 hectáreas, no las tienen todas, no son contiguas. Tienen una parte en Galia, otra parte en España, otra parte en África, tienen administradores en esas villas, los comerciantes navegan todo el Mediterráneo, los industriales producen para todas las provincias y para Roma, por supuesto. Entonces hay una internacionalización de la economía en el mundo mediterráneo. En los primeros tiempos, así como en los últimos de la República, la mano de obra agrícola es fundamentalmente esclava, pero eso después, sobre todo en Italia, se va abandonando porque Italia sí sufre consecuencias negativas, paradójicamente, de esta riqueza, ¿no? O sea, como le afluyen materias primas de todos lados, y sobre todo las alimenticias, materias primas más baratas y más abundantes, el trigo, por ejemplo, esos campos italianos se van abandonando a la ganadería y esa mano de obra va dejando los campos, muchos campesinos dejan sus tierras, que son absorbidas por los terratenientes, o se las ofrecen y pasan a ser arrendatarios de ellos bajo la forma de colonato. Los colonos van a ser la forma de tenencia de la tierra más común después en el Bajo Imperio, además de los grandes propietarios, claro está. Y bueno, y esas personas que son expulsadas del campo por la abundancia que llega a Italia, van a integrar la parte de la ciudad de Roma de una plebe que no encuentra trabajo, que es o bien porque hay trabajo esclavo, o bien porque esos productos le llegan del exterior, de Italia, y conforma ese grupo que se ha llamado la plebe urbana ociosa, que es la beneficiaria de las dádivas del Estado, de los repartos de trigo, y que también es la que nutre los espectáculos de circo, el pan y circo que los historiadores gustan tanto de referir, aunque muchos de ellos hoy relativizan esa situación, ¿no? Se calculaba habitualmente que había alrededor de 1 millón de personas en esa situación en Roma. Roma tenía cerca de 1,5 millones de habitantes, o sea que la plebe urbana ociosa era una parte sustantiva de la población romana, teniendo en cuenta que en ese medio millón también está la población flotante, que es muy importante en Roma. Otros dicen que no se trataba de una masa social tan pesada, tan fuerte. Pero bueno, es cierto que los espectáculos de circo, de teatro, de las carreras, las luchas de gladiadores fueron una parte cotidiana de la vida romana y que los emperadores, así como en las provincias, los gobernadores de provincia, tenían casi la obligación de ofrecerle al pueblo esos entretenimientos. Bien, entonces yo diría que en la economía lo sustantivo es esa integración, esa globalización, la decadencia productiva de Italia, el enriquecimiento de dos sectores fundamentalmente, de los senadores que ya eran un estamento rico, el estamento terrateniente por excelencia, y de los nuevos ricos o del orden ecuestre que también venían enriqueciéndose desde la República en las actividades comerciales y financieras. Respecto a la sociedad, bueno, una cosa más sobre el tema del comercio. El comercio con Oriente, sobre todo con el Extremo Oriente, con el exterior del imperio, es deficitario para Roma, porque los artículos que ingresan del Extremo Oriente, que son, creo que ya lo dije, artículos de lujo, sedas, perfumes, esencias, algodón, son más caros y entonces en la relación de intercambio hay un flujo de dinero hacia Oriente que termina a la larga duración perjudicando la parte a Italia y a la parte occidental del imperio. Respecto a la sociedad,
Eh, no quiero detener la grabación, no sé qué pasó. Respecto a la sociedad, se calcula, es difícil hacer una estimación de la población, pero se calcula que en el siglo segundo habría alrededor de 70 millones de habitantes en el entorno del Imperio Romano, de los cuales cerca de 2 millones eran esclavos. Como ven, hay muchos menos de los que uno pensaba en una economía esclavista. La economía esclavista fundamentalmente la de fines de la República y tal vez el primer siglo del imperio. Muchos de los esclavos son manumitidos, o sea, son liberados, se transforman en libertos, y los libertos sí siguen una carrera muy variada. Algunos se dedican al comercio, a la industria, a la navegación. Muchos siguen carreras funcionales dentro del Estado al amparo de los favores del emperador. Muchos son administradores de las propiedades de los senadores, de sus antiguos amos, en distintas partes del imperio. La ciudadanía en el siglo segundo es bastante limitada todavía, se calculan unos 5 o 6 millones de personas, o sea, un 10% de la población. Estamos hablando de hombres, seguramente libres. Después se va a ir expandiendo hasta que en el siglo tercero el emperador Caracalla, en el edicto del 212, la otorga a todos los varones libres. En realidad la ciudadanía en este momento no tiene ningún significado porque la vida política no es participativa, ¿no? Las decisiones no se toman en los comicios, el Senado es un órgano más bien formal, o sea que es un hecho más honorífico que político. Bien, la sociedad está dividida en estamentos bastante rígidos que se establecen a partir del imperio. Hay dos órdenes privilegiados, que son el orden senatorial, o sea, los senadores. Para ingresar a esta categoría, que generalmente se pertenece ya por herencia, hay que tener un mínimo de 1 millón de sestercios de fortuna. Son los grandes propietarios de tierra y son los que tienen los cargos en el Senado y las gobernaciones de las provincias senatoriales. El segundo estamento que le sigue es el orden de los caballeros. Para integrarlo hay que tener una fortuna de 400.000 sestercios aproximadamente, o sea, la mitad, un poco menos de la de los senadores, pero son ricos, son muy ricos. Son los grandes comerciantes, los banqueros, los armadores de barcos, los que tienen talleres, los proveedores del ejército, y también siguen una carrera funcional importante dentro del imperio. El orden ecuestre tiene muchas gobernaciones y proconsulares de las provincias imperiales, muchos de ellos gozan del favor del emperador, están a cargo de funciones militares porque son caballeros, su procedencia es justamente los que podían mantenerse el equipo de la caballería para integrar el ejército, y también perciben los impuestos, o sea, son un grupo, junto con el orden senatorial diríamos que son la clase dominante en el imperio. Voy a ir cortando por aquí porque no me da para continuar con la sociedad, respetando los 15 minutos de fama esto que tengo del video, así que voy a tratar de subir y después continuar.